De Sí, pues, regreso. ya estamos de vuelta, Sí. 11. Oye, como avanza la mañana, Virginia. Avanza la mañana y tenemos mucho más que compartir con usted. ¿Quiere mandar un saludo recién? Sí. Sí, aprovecho. El día viernes, ¿saben ustedes que es el día del emprendimiento? Es el día del emprendimiento. Hay muchos emprendedores en Valdivia. Yo quiero mandarle un saludo grande a una gran amigo, Berito. A Verita, que ella tiene la cujinería en Valdivia. Creo que estuvo acá en el programa, vino una vez, un día en la mañana. Conocemos a ella. La Verito, y ella me dice, aprovechame de que le mandemos saludos, mucha energía para que le vaya muy bien. Ella tiene una cujinería exquisita. La cujinería, La sí. cujinería en Sí. Aníbal Pinto, está ubicada en 1769, al lado de la que es la Petrobras, ¿no? Exactamente. Atención de martes a domingo, de las 4 hasta las 20 horas. Así es. Así que Saludos vayan ahí. entonces para Verónica y para ricos todos los cúgenes, muy los ricos. emprendedores. Vamos a estar hablando de eso, yo creo. Sí, el viernes vamos a estar hablando del emprendimiento. Saludo a todos los emprendedores de Valdivia. ¿Vamos Por con nuestra supuesto. entrevista? Se encuentra conectado junto a nosotros vía remota, por supuesto, la doctora Marcela Morales, quien es la líder, ¿no es cierto?, de salud municipal acá en Valdivia, de esta estrategia, ¿no es cierto?, Virginia, de testeo, trazabilidad y aislamiento de, claro, el APS, que el APS es la atención primaria de la salud. ¿Cómo está, doctora Marcela Morales? Bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Bueno, la primera pregunta que queremos hacerles es cómo se ha desarrollado, ¿no es cierto?, hasta el momento esta trazabilidad acá en nuestra ciudad. O sea, desde el comienzo de la pandemia ha sido una tarea laboriosa, con bastantes dificultades en el sentido de lo económico, de los recursos humanos y del recurso en dineros, en resumidas cuentas. Claro. Claro, le digo, sí. Sí, y que hemos tenido que ir trabajando durante este periodo para poder hacer de mejor manera nuestra labor. Se han convertido recursos dentro de la atención primaria para poder focalizarnos a la trazabilidad y el aislamiento de los pacientes, para el seguimiento de los pacientes, las visitas domiciliarias que se le hacen a los pacientes COVID en atención primaria y obviamente el seguimiento telefónico de los contactos estrechos, como también de los casos positivos. Claro, Ya. claro. Marcela, cuéntanos, bueno, según lo que tú piensas, según tu punto de vista, ¿tú crees que los testeos que tenemos en este minuto son suficientes en nuestra ciudad? No, yo siempre considero de que hay que testear más y nunca es suficiente. Siempre hay que tratar de testear mucho más y de poder alcanzar, lograr pesquisar más pacientes COVID positivos y obviamente poder aislar con premura a los contactos estrechos de estos pacientes. Claro, bueno, yo sé que le han hecho esta pregunta muchas veces, ¿no es cierto? Y mucha gente acá en la ciudad y en el país, esta palabra, ¿no es cierto?, PCR, la han escuchado, la vienen escuchando mucho el último año, pero aún así hay gente, yo creo que hay que insistir, ¿no es cierto?, en explicarles en qué consiste este examen PCR y qué es lo que busca encontrar. Este examen PCR se realiza con una toma de un hisopo que se introduce por la nariz, que de alguna manera arrastra el material genético del virus y se procesa y la PCR específicamente lo que pesquisa es el material genético del virus. Ya tiene alta especificidad, pero el tema es de que también pesquisa el material genético de virus muertos. No solamente del virus, sino que también del virus muerto. Y es un proceso que se realiza y que se ha realizado altamente durante este periodo y que obviamente también puede tener sus falsos negativos, pero no así falsos positivos. Ya. Falsos positivos muy difícil que existan, o lisa y llanamente no existen. No. Ya. Falsos positivos no. Ya, con el del hisopo, ¿no? Lo que se Del puede hisopo. pasar es que tenga falsos negativos y eso va a depender obviamente de la carga viral y de otras falsos negativos, perdón, de la carga viral, pero no así falsos positivos. Eso quiere Eso, decir... Eso quiere decir, Eso Marcela, es. que si yo me realizo el test hoy día, por ejemplo, puedo salir negativo y puedo estar con coronavirus, a lo mejor porque mi carga viral hoy día no es tan fuerte, pero a lo mejor ya pasado mañana sí. Sí, Ya, así es. correcto. Entonces, por lo tanto, eso ha costado mucho que de repente pacientes que son asintomáticos comprendan de que tienen el virus. Entonces piensan a veces que es un error, que se equivocaron al tomar la muestra o que la muestra fue mal tomada y que por eso salieron positivos. No, eso no es así.
Generalmente puede haber un falso negativo, pero no así un falso positivo. Porque lo que sí hay que aclarar que los pacientes COVID positivos que fueron dados de alta, por ejemplo. Yo soy positiva y me dan de alta hoy día y me toman una PCR que nos ha pasado porque mi jefe pidió que me la hiciera para asegurarme de que yo no tenía el virus. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Esa persona se va a hacer la PCR, le va a volver a salir positiva porque obviamente quedan restos de virus pero ya muertos. Entonces, como recibe la PCR lo que pesquisa es el material genético del virus, obviamente si hay restos de virus muerto, el material genético igual lo va a pesquisar. Entonces, por lo tanto, la PCR de alta no se hace por lo mismo. Porque si no, obviamente, el paciente va a seguir eternamente como positivo y no es así. ¿Y por cuánto tiempo, Marcela, tú crees que seguirá saliendo positivo esa persona? No, la persona puede salir positiva hasta 15 días, incluso algunos un poco más, pero no más allá del mes. Ya, correcto. ¿Qué pasa con estos test de saliva? Yo me recuerdo que hace un tiempo atrás me tuve que realizar un procedimiento, una endoscopía, y me pidieron el test. Yo me había ido a hacer el del hisopo, ¿no? Y me hicieron un test de saliva solamente. ¿Es tan efectivo o ese test sí que da para tener hartos falsos positivos? No, el test de saliva, lo bueno es que ahora fue validado como diagnóstico. Anteriormente tuvimos que pasar por un proceso en donde se hacía el test de saliva y después había que confirmarlo con una PCR. Ah, perfecto. Con una PCR por hisopado. Pero actualmente ya el test de saliva es diagnóstico por lo mismo, porque el test de saliva sí es altamente mandatorio de que uno tiene COVID positivo, porque a veces nos pasaba de que el test de saliva le salía positivo y la PCR salía negativa. Y obviamente los pacientes los daban de alta, por ejemplo, de las mutualidades para que volvieran a trabajar, porque la de saliva generalmente se está usando más en lugares como las empresas para pesquisa de los trabajadores. Ah, correcto. ¿Ya? Entonces se hacía eso en un principio. Actualmente ya se ha masificado un poco más porque ya es diagnóstico, entonces por lo tanto es más mandatorio igual el test de saliva. Cualquiera de los dos eres positivo. Ya, correcto. Valga la redundancia. Perfecto. Preguntarte, Marcela, ¿qué significa hacer un contacto estrecho de alguna persona, de algún paciente o de alguna persona que esté contagiada ya con coronavirus? ¿Hasta dónde es contacto estrecho? Porque yo podría haber visto una persona que tiene coronavirus, me encontré con ella en el centro, me paré con ella a conversar. O me crucé con ella caminando. Con ella, estuve conversando un ratito con ella quizás, pero no, con mascarilla obviamente. ¿Eso ya se llama contacto estrecho o es estar sin la mascarilla, tener un contacto más largo? El contacto estrecho, por ejemplo, hay que organizarlos de la siguiente manera. Los contactos estrechos sí o sí son los familiares. Ellos, estando obviamente conviviendo con el paciente positivo, obviamente van a hacer contactos estrechos, por el contacto directo que tienen. Segundo, están los contactos estrechos sociales o laborales que pudieran haber también, y ahí entramos en la clasificación de que tenemos que tener, por ejemplo, si yo me cruzo con una persona que es COVID positivo en la calle y estoy al aire libre, menos de 1 metro de distancia, sin mascarilla, más allá de 15 minutos, sí tengo harta probabilidad de ser un contacto estrecho y de contagiarme. ¿Ya? Pero si es de un hola y un chao con mascarilla, no. Ya, correcto. Tiene que haber un tiempo prudente de contacto con la persona para poder, en resumidas cuentas, hacer contacto estrecho. Por ejemplo, si yo estoy en una sala con un paciente positivo, que a veces ocurre, reuniones que han habido y todo, y estoy almorzando con esa persona, y estoy, independiente que yo mantenga la distancia de 1 metro, pero llevo más de 2 horas encerrada con esa persona, sin probablemente ahí esté el virus circulando. Soy contacto estrecho. Claro, sí. Entonces tiene que ver el tiempo de exposición y además, eso en el caso de los pacientes sintomáticos, generalmente hay que tener consideración los pacientes que han tenido contacto directo con esos pacientes 2 días antes de iniciados los síntomas. Claro, bueno, ayer eso que tú haces mención tiene cierta validez porque ayer yo vi noticias, hay un campeonato de tenis que se está realizando en Mónaco
Y uno de los jugadores que estaba entrenando con Rafael Nadal dio positivo a coronavirus y ellos en algún momento la cámara los muestra y se cruzan. No hablan nada, solamente se cruzan. Rafael Nadal se entera de esto, el tenista, se hace el examen y sale negativo. Así que claro, tiene que ser un tiempo de exposición, claro, en un lugar cerrado y con una duración, digamos, de tiempo ya más o menos prolongada para que uno sea un contacto estrecho, entonces. Exactamente, Perfecto. pero ojo, porque hay, como te decía, tú puedes estar en una habitación, en una sala, con 15 minutos que estés expuesto con el paciente y sin mascarilla, ya eres contacto estrecho. Ya es contacto Por eso te digo, estrecho. tiene que ver mucho si usas mascarilla, la distancia, por eso es que somos majaderos en decir que no se reúnan, que usen su mascarilla, lavado de manos, la distancia, el tiempo de exposición con la persona, porque a veces cuesta que entienda y los estrechos algunos son asintomáticos. Claro. Pueden haber tenido contacto con la persona y son asintomáticos. Y también hay un tiempo prudente para hacer las PCR en esos casos y poder confirmar. Por ejemplo, Nadal en este caso no es contacto estrecho si le dijo hola de lejos y con mascarilla. Sí, po. Y obviamente tampoco le hubiera servido, si hubiera sido contacto estrecho, hacerse al tiro en la PCR porque no le va a salir positiva tampoco. Ah, tampoco le sale el Entonces, tiro positivo, mira. No, Ya, no, perfecto. porque tiene que ver con eso de la exposición y también un tiempo prudente de esperar para hacer la PCR, tampoco llegaría a hacerla. Si Ya, el paciente ok. está sintomático, se puede hacer al tiro, si tiene Perfecto. síntomas. Correcto. Si no, tiene que esperarse al menos hasta 4 o 5 días para poder hacer una PCR y confirmar si efectivamente ese paciente fue o no, si es positivo o no. En el caso de los asintomáticos, estrechos asintomáticos. Estrecho asintomático. Marcela, mira, como para ya ir culminando nuestra entrevista, una consulta. ¿Cuándo realmente debemos tomarnos una PCR? ¿Por qué te lo digo? Porque muchas veces, cualquiera de nosotros, yo por ejemplo, un día X me levanto en la mañana con una jaqueca, un dolor de cabeza, que me viene comúnmente, nosotros generalmente yo sufro de jaqueca, pero uno como que empieza, en este tiempo se empieza como un poco, como decimos en buen chileno, a psicosear. Y dice, oye, ¿será porque tengo que tomarme una PCR porque me duele solamente la cabeza? No tengo fiebre, no tengo pérdida del olfato, absolutamente nada más, no me duele el cuerpo, pero sí tengo jaqueca. ¿Es motivo para tomarme una PCR solamente? No, solamente se puede tomar una PCR el paciente que tiene otros síntomas más, por ejemplo, cefalea y congestión, cefalea o odinofagia, que es el dolor de garganta, Ya. o en su efecto podría ser congestión y odinofagia, dolor de garganta, que haya tos, ¿ya? Ya. Fiebre, pérdida Ya. del olfato y obviamente pérdida del gusto, esos son cardinales, o sea, el paciente sí o sí, si tiene pérdida del olfato y del gusto, tiene que sí o sí hacerse una PCR. Obviamente, si ya tiene pérdida de olfato y gusto, está claro que puede tener COVID, porque esos son mandatorios. Exactamente. Con fiebre y obviamente, como le decía, cualquier otro de los otros síntomas, al menos 2. Por ejemplo, cefalea, dolor de garganta, Ya. coriza, o sea, moquito y dolor de garganta, o dolor de garganta y tos. Siempre tienen que haber al menos 2 síntomas respiratorios para poder decir respiratorios que no son cardinales, pues los cardinales son la fiebre, que haya tos o que en resumidas cuentas haya anosmia o pérdida del gusto Ya. y del olfato. Qué bueno saberlo porque Eso muchas son veces... claro. Qué bueno, porque la jaqueca está muy en boga, Marcela. Tú sabes que el tema de que la Sí. gente esté encerrada en la casa, que no puede de repente estar concentrado en el teletrabajo, en el computador, la jaqueca es común. puede pero confundir de pero pronto, uno ¿no es cierto? piensa, Claro. a mí me pasó, hace un tiempo atrás estuve con jaqueca 2 días, claro, era tensional. Pero me asusté, realmente me asusté, dije, a lo mejor Claro. tendré que hacerme un PCR, pero hoy día me quedo más tranquila porque tendría que haber habido otro síntoma que no lo había, gracias a Dios, claro. Claro, y lo otro que hay que tener en cuenta también es y es importante, y por eso quiero destacarlo, que no existe otro virus circulante como el COVID. Entonces, por lo tanto, dejar claro que cualquier síntoma respiratorio que tenga el paciente tiene que hacerse una PCR y consultar, porque resulta que lo banalizan, piensan, no, es un resfrío, se me va a pasar. Claro. Y resulta que después llegan muy atrasados a hacerse el examen, 5, 6, incluso hasta 7 días después salen positivos y obviamente algunos incluso hasta se complican por lo mismo, porque banalizan pensando que es un simple resfrío, que no es nada grave o que no es un resfrío nomás. Y en realidad, claramente aquí en Valdivia y en Chile en general, no existe otro virus circulante, solamente es el COVID.
Perfecto. Pueden haber otros, pero en menor cuantía y son los que menos se han visto. Entonces, y primero se descarta COVID y después, si ya eso te sale negativo, se descarta lo otro. Entonces, por lo tanto, hay que tener en eso claridad de que cualquier síntoma respiratorio tiene que hacerse la PCR al paciente para, en resumidas cuentas, descartar COVID primero. Ya. Si después sale negativo, yo siempre le digo a mis pacientes, es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Perfecto. Correcto. Ya pues, doctora Marcela Morales, le queremos dar las gracias por su tiempo en esta mañana. ¿Está con teletrabajo por lo que estoy viendo, no? Sí, estoy con teletrabajo. Qué bien. Ya. Me alegro mucho, entonces. Para saludos a todo ese equipo que igual. Trabaja contigo también, Marcela. Mucha fuerza. Ya, muchas gracias a ustedes igual. Gracias Marcela. Interesante, ¿eh? Me gustó lo que quedé claro con el tema de la jaqueca, que me tuvo preocupado unos días. Me decía la jaqueca, partimos de la cabeza, claro. Después me di cuenta que